Días, estudiantes. Los vamos con nuestra segunda clase del día de hoy que corresponde a la asignatura de Historia y Geografía. Ya recuerda que en Historia estamos trabajando con, ¿cierto?, explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas, en este caso como los griegos, ¿cierto?, han enfrentado las distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Ya, bueno, nosotros venimos ya trabajando con los griegos. Lo último que estuvimos trabajando la semana pasada tenía que ver con las familias griegas. Ya recuerdan cómo eran las familias, cómo estaban compuestas, ¿cierto? O los roles que cumplían cada una de las familias. Ustedes hicieron un dibujo, ¿cierto?, de su familia para irla comparando con la familia griega. Hablamos de la educación, ¿cierto? ¿Cómo era la educación en Grecia? Bueno, y el día de hoy vamos a trabajar con lo que son cómo vivían, ¿ya? Cómo vivían, cómo eran las viviendas, cómo eran sus hogares, ¿ya? Y también vamos a trabajar en cómo eran las polis griegas. Recuerden que las polis eran las ciudades, ¿ya? Bueno, primero vamos a trabajar en la página 72 y 73. En estas dos páginas solo vamos a leer la información. Solo vamos a leer la información. Ya vamos a leer el recurso 1, que es el que ustedes están viendo, que es un ejemplo de vivienda griega. Ya, aquí no vamos a responder nada, no hay que hacer ninguna actividad, ¿ya? Como por ejemplo la actividad que está acá, no hay que hacerla, ¿ya? Como lo dice también el plan remoto que ustedes tienen, ahí dice, que solamente hay que leer en la página 72 y 73 el recurso 1, ¿ya? Luego lo vamos a ir con la 74 y la 75 porque ahí sí que vamos a hacer una actividad, ¿ya? Bueno, 72, comenzamos. ¿Qué caracterizó las casas de los antiguos griegos y cómo era vivir en ellas? Ya. Dice, aunque los grupos de la sociedad griega vivían en diferentes tipos de casas, en todas ellas las personas podían cubrir sus necesidades cotidianas. Por ejemplo, los distintos integrantes de la familia tenían habitaciones especiales. ¿Te imaginas cómo eran las casas? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una vivienda griega. En esta ilustración se muestra una casa perteneciente a una familia adinerada. Ya, esta es una vivienda griega. Ahí está la otra parte, ¿cierto? Pero es de una familia adinerada, o sea que tenía bastantes recursos, ¿ya? También se aprecian algunas actividades cotidianas, ¿ya? Bueno, veamos alguna descripción de la casa. Dice aquí, la gran mayoría de las casas estaban construidas con adobe. ¿Qué era el adobe? El adobe era la mezcla de paja y barro a la que se le da forma de ladrillo. Dice, construida de adobe y madera, tenían pocas ventanas y estas eran pequeñas. Las casas de los griegos más adinerados tenían baños para asearse. Miren los baños, ahí está. Ustedes pueden ir mirando en su página que tienen su libro ahí en su casa, ¿ya? Dice, los niños se entretenían con los típicos juegos infantiles, como el de la gallinita ciega. Algunos de sus juguetes eran muñecos, trompos y carros para tirar. Los esclavos tenían pequeñas habitaciones. Dice, el centro de la casa era un patio abierto, ahí está el centro de la casa. En él había un altar dedicado a los dioses de la familia. También había un pozo para sacar agua. No todas las casas tenían cocina. Los más pobres usaban un fogón en el patio. Generalmente cocinaban las esclavas. El gineceo era una habitación especial para las mujeres y las esclavas. Ahí se criaban los niños y niñas hasta los 7 años. También se hacían actividades como hilar y coser. El andrón era una habitación especial para los hombres. Ahí el dueño de casa se reunía con amigos y hacía reuniones llamadas simposios o banquetes. Los invitados comían y bebían recostados sobre unos muebles. ¿Ya? Bueno, ese era el recurso 1 que explica más o menos y los comenta. Lo importante es que ustedes lo puedan ver de manera ya más tranquila en su casa, ya ir leyendo y ir observando de cómo era una vivienda griega. ¿Ya? Bueno, ahora pasamos a la página 74 y 75. Aquí sí que hay que hacer la actividad. Ya vamos a hacer aquí luego la actividad 1, 2 y 3. ¿Ya? Bueno, comenzamos entonces. Dice, ¿qué distinguió a las ciudades donde vivían los antiguos griegos? Las polis, o ciudades griegas, eran independientes entre sí. Cada una tenía un gobierno y las leyes propias. Sin embargo, las polis tenían una organización similar. Vamos a conocerla. ¿Ya? ¿Cómo eran las polis griegas? Las polis griegas, ¿cómo eran las ciudades? Aquí está. Aquí tenemos una ciudad griega. ¿Ya? En las dos imágenes muestra la ciudad. Aquí muestra una parte de la ciudad y aquí la otra parte. ¿Ya? Bueno, ¿qué teníamos en la ciudad griega? Teníamos la Acrópolis. ¿Qué era la Acrópolis? La Acrópolis era la parte alta de la ciudad. Estaba protegida por murallas. En ella se encontraban templos. ¿Qué eran los templos? Los templos eran edificios dedicados a los dioses y edificios de gran valor. ¿Ya? Acrópolis.
También teníamos la agora, que es la plaza. Era un lugar de encuentro. Ahí los ciudadanos discutían temas importantes para la ciudad. También estaban el mercado y algunos templos. Ya, aquí tenemos la agora, que era la plaza. La zona urbana, dice, era el centro urbano de las polis. Ahí había muchas viviendas juntas, lugares de entretención, el agora, entre otros, ya, que era la zona urbana. También tenían una zona de cultivo, como ustedes la pueden ver aquí en la imagen, se ve clarito. Ya dice, estaba fuera de la zona urbana, estaba fuera, ¿cierto?, casi de la ciudad. Allí se cultivaba principalmente el trigo, ya, uvas y olivos. También se criaban algunos animales. ¿Ya? Y también tenían, como ustedes saben, ¿cierto?, porque vivían, como ya lo hemos conversado, lo hemos sabido ya, a orilla del mar, ¿cierto?, un puerto. Dice, por su cercanía al mar, muchas polis tenían un puerto. Gracias a esto, pudieron desarrollar el comercio. El mar también fue una vía para intercambiar costumbres con otros pueblos. Ya, bueno, ya conocida, en este caso, cómo eran las polis griegas, ¿cierto?, lo que tenían, ¿cierto?, cómo estaban compuestas, cómo se llamaban los lugares. Ya, vamos a trabajar en la actividad 1, 2 y 3. Estas actividades tienen que resolverlas en su cuaderno de historia y geografía. ¿Ya? Actividad 1 dice, a partir del recurso 1, ¿cuál es el recurso 1? Este. ¿Cómo eran las polis griegas? Ese era el recurso 1. Dice, ¿por qué el ágora, la acrópolis y el puerto eran importantes para el funcionamiento de la ciudad? ¿Por qué ustedes encuentran, o por qué, en este caso, la acrópolis, que es este lugar que ya lo leímos, el ágora y el puerto eran importantes? ¿Por qué? ¿Por qué eran importantes para la ciudad? Porque sabemos que era muy importante, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Ya? Yo les leí, ¿cierto?, cada una de ellas, lo que consistían, lo que hacían. Entonces ustedes ya están en condiciones de poder responder por qué era importante el funcionamiento, por qué estos lugares eran importantes para el funcionamiento de la ciudad. 2, dice, ingresen aquí hay un link. ¿Ya? Yo les voy a, es un video. Yo les voy a enviar este video, se lo acabo de enviar en el grupo de WhatsApp también, para que ustedes lo vean. En un video muy cortito, ¿ya?, donde muestra una reconstrucción de las polis de Atenas, o sea, una reconstrucción de una ciudad, ¿ya?, griega. Es muy cortito el video, muy bueno, entonces ustedes lo van a ver y de manera individual, aunque dicen pareja, pero de manera individual, van a responder qué les llamó la atención de ella y por qué. En este caso, ¿qué les llamó la atención del video de la ciudad? Ya, un video que muestra una reconstrucción de las polis, que muestra cómo eran los templos, que muestra cómo eran las casas. Ya, un video bastante bonito, bastante bueno, y ustedes tienen que responder qué les llamó la atención y por qué. ¿Ya? Luego en la 3 dice, elige una característica de las polis. Una característica de las polis. Bueno, las polis tenían varias características. Por ejemplo, podríamos responder que todas las polis tenían un puerto, ya que todas las polis, ¿cierto?, tenían una acrópolis, ¿cierto?, donde estaban ubicados, ¿cierto?, los templos con los dioses, ya que todas las polis tenían un ágora, que era una plaza, ya. Entonces, esas son características de las polis. Ahora dice, señala si esta se mantiene o si cambió respecto a las ciudades actuales, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos que comparar. Por eso dice, usa la sección de desarrollo de habilidades. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos en esta actividad anteriormente, en clases anteriores? Donde lo enseñaban, ¿cierto?, a diferenciar, ¿cierto?, y a comparar, ¿cierto?, dos temas distintos o dos cosas distintas. ¿Se acuerdan cuando vimos la ropa, cómo era la ropa en Grecia y cómo se vestían actualmente? Y los comparaba con la vestimenta, los pantalones, etc. Bueno, aquí igual tenemos que comparar. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a elegir una característica, la que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a escribir, ¿cierto?, la plaza, en este caso el ágora, ¿cierto?, que tenían las polis. Nosotros sabemos que el ágora, ¿cierto?, de las polis era un lugar de encuentro, ¿ya?, donde ahí se discutían temas importantes, se tomaban decisiones para la ciudad, que solamente podían tomar los ciudadanos, ¿ya? Entonces tenemos que comparar esa característica. Yo les doy esa característica, ustedes pueden elegir otra, ¿ya? Tenemos que compararla, ¿ya? Y señalar si esta se mantiene o si cambió respecto a las ciudades actuales, ¿ya? Actualmente se mantienen las plazas, ¿cierto? Generalmente cada ciudad tiene una plaza,
pero esa plaza cumple esa función que cumplía esa plaza en la antigua Grecia. No, ¿cierto? Porque en las plazas de hoy en día ya no se toman decisiones, ¿cierto? Sí, se reúne gente, sí, la gente va generalmente a pasear, a sentarse, a tomarse un helado probablemente, a conversar, pero, pero la característica de la función que cumplía la polis, o sea, el ágora, la plaza, ya no ocurre. Entonces eso ha cambiado. ¿Ya? Entonces ahí podríamos, por ejemplo, decir las características que las polis antes tenían, ¿cierto? Un ágora, que era la plaza. Hoy en día las ciudades también tienen plazas, pero cumplen funciones distintas a las que se cumplía en la antigua Grecia. Listo. ¿Ya? Pero ustedes pueden elegir otra característica, como el puerto, como la Acrópolis, pueden decir, pueden pensar en la Acrópolis, ¿cierto? Que era la parte alta de la ciudad, donde estaba protegida por muralla, ¿ya? Donde ahí se encontraban los templos. Hoy en día, ¿hay Acrópolis en las ciudades? No, ¿verdad? No hay. No hay templos, ¿cierto? En las ciudades. No hay edificios dedicados a los dioses. Entonces ahí podríamos responder que eso ha cambiado con respecto a hoy, porque antes había Acrópolis y hoy no hay. ¿Ya? Entonces, ya explicar por qué. A eso se refiere, ¿ya? Con elegir una característica y compararla, ¿cierto? Si se mantiene o si cambió. ¿Ya? Luego de eso, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Le van a sacar solamente fotito a la respuesta de la actividad 1, 2 y 3 de la página 75 y me la envían a mi WhatsApp? Estudiantes, a trabajar, que les vaya súper. Chau, chau.